En este mundo tendréis aflicción, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todos en esta vida vamos a pasar siempre por problemas. O sea, Jesús, si algo te garantizó es que vas a tener problemas, pero nos dio una promesa, y esa promesa es que Él iba a estar contigo y conmigo cuando esos problemas acontecieran, ¿no? Entonces, para empezar, me gustaría que abriéramos nuestra Biblia, si la traen, en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De hecho, aquí está el título de lo que se va a hablar hoy, puestos los ojos en Jesús. Para empezar, me gustaría platicarles acerca de la historia de José. Su padre Abraham, cuando él nace, cuando nace José, pues obviamente él tenía un propósito en Dios. Inclusive la Biblia, la gente le llama José el soñador, porque él soñaba. La Biblia dice que él inclusive soñó una vez como el sol el sol y la luna y 11 estrellas se le inclinaban a él. Y él le dijo a su papá, papá, yo un día soñé lo que es la luna y el sol y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y ellos, como él tenía 11 hermanos, eran 12 hermanos en total, los hijos de Abraham eran ahora sí que pues, las 12 tribus de Israel. Los hermanos de José se sentían, pues hasta cierto punto, lo tenían como envidia, porque el papá tenía un amor especial por este José. Y él era el menor. Entonces la Biblia dice que mientras que los hermanos estaban trabajando, él quiso un día ir con ellos también a trabajar, y los hermanos lo ven, conspiraron contra él. Hay que matarlo. Y dijo, no hay que matarlo. Entonces dijeron, hay que aventarlo a ese foso, y ahí mientras que pensamos qué hacer. Entonces avientan a este José a un foso, y estaban platicando de qué hacemos, si lo vendemos, si lo matamos, si lo echamos a no sé qué. Entonces justamente en ese momento pasa mercaderes y compraban, antes era permitido lo que son comprar esclavos, y deciden vender como esclavo a José. Entonces José, en este proceso, cuando lo venden como esclavo, llega hasta Egipto, y pues bueno, en Egipto es maltratado, es encarcelado. Imagínate, él a los 17 años pasa eso, y él más o menos duró encarcelado como 13 años, injustamente. Imagínate tú qué sientes cuando tú no hiciste nada y te encarcelan simplemente porque tus hermanos deciden venderte. Yo creo que dentro de la cárcel sí pudieras pensar, pues qué manchados mis hermanos, ¿no? O sea, y probablemente conspirar contra ellos, y el día que salga voy a hacer no sé qué y lo que sea, ¿no? Entonces este hombre, José, pues no pensó eso, pero él pues era un hombre cercano a Dios. Y la Biblia dice que dentro de esta cárcel, había dos personas y él. Y los dos tuvieron un sueño. José interpreta el sueño de los dos y le dice, tú vas a ser liberado. Y el otro le dice, y tú vas a morir. Entonces el que le dijeron que iban a morir, a los pocos días llegan, lo sacan de la cárcel y le dan crank, ¿no? Y al otro que le dice, tú vas a ser liberado, le dice, solamente acuérdate de mí, y el día de mañana que salgas de la cárcel, háblales de mí. Entonces la Biblia dice que este hombre pues se olvidó de la promesa que le había hecho José, y pasó el tiempo, ¿no? Y hubo un tiempo donde el rey, el faraón, había tenido un sueño, y en ese sueño él estaba bien turbado, súper turbado. Llamaron ahora sí que a todos los adivinos y eso, y nadie pudo descifrar el sueño del rey. Y se acuerda este hombre y dice, yo me acuerdo que dentro de la cárcel había una persona que me interpretó un sueño a mí y le interpretó un sueño a otra persona. Y le dicen, tráetelo. Entonces sacan a José, José interpreta el sueño, y en este sueño veía él 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Entonces sacan a José, y José le dice al rey, son 7 años que vamos a tener prosperidad, y van a haber 7 años donde vamos a tener escasez. Y le cree el faraón y lo hace segundo de él. O sea, literal era faraón y era José, ¿no? Entonces pasaron los 7 años de abundancia. Después de eso, de que pasan los 7 años de abundancia, llegan los 7 años pues de pobreza, ¿no? Donde no había trigo, no había agua, no había nada, ¿no? O sea, pasó eso en toda la provincia. Entonces llegó una hambruna tan fuerte
que la gente lo que hacía era, como José había interpretado el sueño, entonces José lo que hizo, cuando Faraón lo pone en segundo lugar, le dice, sabes que necesitamos graneros y llenar de alimento los graneros para cuando lleguen esos 7 años de pobreza. Entonces, pues, Egipto era el único país, pues, con ahora sí, pues, recursos, ¿no? Por recursos. Entonces, pues, todas las aldeas cercanas se acercaban ellos a lo que es Egipto para poder ellos, pues, comprar, ¿no? Comprar trigo, comprar ciertas cosas, harina que necesitaban para poder comer. Y hay una de estas que llegan los hermanos de José. Este José era la persona que obviamente atendía a cada persona que llegaba. Y dice la Biblia que los ve a los hermanos, y pues imagínense la sensación de él, ¿no? De José. O sea, ponte en ese lugar, ¿qué te pudiera sentir? O sea, probablemente alguien con un corazón feo, probablemente dice, los encarcelo y me los chuto a todos, ¿no? Alguien con un corazón bueno, pues probablemente lo que hizo este hombre. Y les dice a sus hermanos que vayan por su papá. Le dicen, su papá vive, entonces manda a llamar al papá, traen al papá, y la Biblia dice que él no soportó, o sea, ver a sus hermanos y que literal se soltó a llorar. Él ponía sus ojos en Dios, ponía sus ojos en Dios. Él no le importaba lo que había pasado, él no sintió coraje por los hermanos, él nunca les reprochó absolutamente nada, les dijo, es más, él dijo, tráiganse a su familia, porque Egipto es próspero y donde ustedes están, pues hay pobreza. Y él, lo que hizo José fue, los puso en un lugar de mucho privilegio a su familia. Era una familia, imagínense, 2 hermanos, sus hijos y pues un montón de gente. Entonces, y así fue como el pueblo judío vivió Israel, y después ya saben toda la historia, el éxodo y cómo Moisés lo sacó. Pues bueno, así empezó la historia de los judíos viviendo en Egipto, ¿no? Así es como llegaron ellos. Empezaron a prosperar tanto que los egipcios empezaron a tener envidia de los judíos, porque decían, ¿cómo es posible que estos judíos pues son súper prósperos en nuestro propio país? Y fue donde los empezaron a hacer a ellos esclavos. Así fue como empezó la historia de los judíos. De hecho, me gustaría que fuéramos al libro de Génesis 45 y quiero que veamos la respuesta que dijo José del 2 al 7. Entonces se dio a llorar a gritos José, y oyeron los egipcios, y oyó también casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy. Dice, y no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Imagínense a los hermanos diciendo, este que es un príncipe de Egipto y es mi hermano, y yo lo traicioné. O sea, los hermanos estaban así, yo creo que les estaba temblando las patas, ¿no? Y dijo José, yo soy. Dice, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el cual ustedes vendieron para Egipto. Ahora pues no se entristezcan, ni les pese haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, los cuales ni habrá aranda ni siega. Dios envió delante de vosotros para preservaros la posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Ahora sí, pues, no me enviasteis acá ustedes, sino Dios. O sea, era un hombre con un corazón grande, un hombre que no le importó lo que le hayan hecho, un hombre que no le importó las circunstancias por las cuales pasaron. Todos creo que en esta vida vamos a pasar por situaciones probablemente no tan fuertes como las de José, pero sí donde vemos una traición, donde podemos ver a alguien que nos hizo algo mal. Pero, ¿qué corazón tienes tú? A ti no te tiene que importar lo que la otra persona hace. ¿Por qué? Porque cada quien va a rendir cuentas sobre su corazón. Entonces, vemos a un hombre, literal, un hombre pues con un corazón envidiable, ¿no? Jeremías 17, vamos a leer del 5 al 8. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparte de Jehová. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y no es porque Dios diga, si confías en un hombre, te voy a maldecir. No, es porque el hombre cae. Es porque el hombre, la naturaleza del hombre es
errar y errar y equivocarse y equivocarse. Si tú pones tu confianza en una persona, ¿qué va a pasar? Te va a fallar. Lo compara a una persona que confía en el hombre como la retama en el desierto. Una tierra despoblada y deshabitada. Te vas a quedar sin nada cuando tú empiezas a confiar en una persona. Cuando tú confías en un jefe, dices, pues es que aquí, no. Tú tienes que confiar en ¿quién? En Jehová. Después dice, y el que confía en Jehová, dice, será como un árbol plantado junto a aguas. O sea, cuando tú confías en Dios, ¿qué va a pasar? Vas a empezar a ver a florecer bendiciones, tu vida va a mejorar, te va a ir bien en tu relación con tu esposo, con tu esposa. Cuando pones en primer lugar a Dios, todas las cosas van a florecer. Pero cuando tu mente está solamente en lo material y en no sé qué, y poniendo tu confianza en una sola persona, ¿qué va a pasar? Esto va a pasar. ¿Qué dice la Biblia? Maldito el hombre que confía en el hombre y se aparta de Jehová. ¿Alguien ha pasado por una situación donde confiaste en alguien y tú fuiste traicionado? Todos, ¿no? Les voy a platicar una historia breve, de hecho, que acabo de pasar. Yo pues tengo una empresa inmobiliaria, como ya saben, y hace poco trabajaba conmigo una persona, por lo cual pues, yo le tenía mucha confianza y lo que sea. Y fíjate, antes de que pasara, Dios me había dicho, te van a traicionar. Dios me lo había confirmado antes de que pasara. Y fíjense lo que me dijo Dios, me dijo, si a mí una tercera parte de los ángeles conspiraron contra mí y contra Jesús conspiró Judas, Judas traicionó a Jesús. ¿Tú qué esperas? O sea, ¿quién te crees tú para creer que a ti no te van a traicionar? Eso a mí, cuando Dios me dijo eso, fue así como... Y después a las 2 semanas, empecé a recibir llamadas de gente que trabaja conmigo, donde me decían, hoy está pasando esto. Yo ya sabía. No hice nada. Me quedé tranquilo. ¿Por qué? Porque yo ya sabía que iba a pasar. A mí Dios ya me había dicho que iba a pasar por un proceso donde iba a ser traicionado. Y yo te puedo decir, no, es que hizo esto y yo me quedé callado. No hice nada. La gente decía, oye, ¿qué está pasando? Yo no hice nada. Yo esperé que terminara el proceso porque yo sabía que literal era algo que Dios ya me había dicho. ¿De qué me servía a mí levantar la... Es más, ni estaba ni en el país. No estaba ni aquí. Yo no hice nada, terminó el tiempo, se fue y pues bueno, seguimos, ¿no? Y les puedo decir que ahorita estamos de hecho muy bien y vienen mejores cosas porque Dios me dijo que dijo, tú no dependes de la gente, tú dependes de mí. Yo no dependo de la gente. Tú no dependes de la gente. Tú no dependes de si esta persona, si tu jefe, no, tú dependes de Dios. Y cuando nosotros aprendemos esto, todo cambia. La Biblia dice que es como si estuviéramos plantados literal junto a un río y nuestra raíz empieza a florecer y empezamos a dar fruto. ¿Por qué? Porque mis ojos no estuvieron puestos en la persona ni en el conflicto. Mis ojos pues, estuvieron puestos en Jesús. ¿Y saben qué? Les prometo que hasta el día de hoy yo no he dejado de orar un solo día por esa persona. Ni un solo día. Pero decir, oye, es que pudieras, no me importa. ¿Por qué oro? Porque Dios la rescate. Porque Dios rescate a esa persona. Porque es una persona pues, que no cree en Dios, ¿no? Entonces, pues yo sigo orando todos los días por ella. Y yo sé, y a mí Dios me dijo que un día Él le iba a rescatar a ella. ¿Cuándo? No sé, pero yo sí estoy seguro de que Dios va a rescatar su vida, ¿no? Entonces creo que todos podemos pasar por tiempos y tribulaciones donde podemos ver el actuar de la gente y no estar conformes, ¿no? O sea, realmente decir, pues estoy pasando por esto, esta gente me traicionó, todos aquí lo hemos pasado. Pero ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu manera de actuar? ¿Cuál es tu manera de decir qué está pasando? ¿No? Cada uno tiene que hacer una introspección del corazón y decir, ¿sabes qué? Creo que tengo algo en mi corazón que necesita ser limpiado. Y Dios lo limpia.
Para eso es esta palabra. Mateo 28:20. Y me encanta cómo Jesús termina, ¿no? Bueno, vamos a leer desde el 18 y vamos a tocar un punto que no estaba, pero es importante. Y Jesús se acercó, ¿a quién se acercó? A los discípulos, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, o sea, todo poder le es dado a Jesús, arriba y abajo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso le decía a los apóstoles. Y después le decía, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Una de las cosas que Dios mandó es justamente esto. Guarden su corazón, confíen en Dios. Y dice así, y he aquí, yo estoy con ustedes, ¿qué dice? He aquí, yo estoy todos los días hasta el fin del mundo. Si nos recapitulamos en el verso que acabamos de hablar, donde Jesús dijo que nos prometió problemas, pero ¿qué dijo también aquí? Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y en este vemos a un Jesús que dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Probablemente hay días donde le vas a fallar a Dios. Y Dios no dice, este día que me fallaste, este día no estoy contigo. Este día tú pecaste, este día no estoy contigo. Este día hiciste esto, este día yo no estoy. ¿Qué dice? Todos los días. Probablemente falles todos los días. Pero Jesús va a estar ahí, o sea, está contigo todos los días. Porque es una promesa de Dios. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Biblia, ¿no? Les voy a platicar también otra historia cortita donde yo estuve. Yo, pues, antes de poner mi empresa, pues a mí me iba muy mal, literal, yo sé lo que es vivir. Si ustedes no saben lo que es vivir en la calle, yo sí sé lo que es dormir en una banca. Y una vez, me acuerdo que yo trabajaba en una inmobiliaria y trabajaba también en un restaurante para cubrir mis gastos. Yo tenía un amigo que se llama Carlos Zaragoza. Y Carlos vivía muy cercano entre el lugar donde yo trabajaba. Y lo que yo hice fue decirle, oye Carlos, ayúdame con mi maleta, donde está mi ropa y está mi uniforme y todo. Y lo que hizo Carlos fue, me guardó la maleta, pero por una situación muy extraña, una persona que yo confiaba, cuando yo llegaba a la casa de Carlos para que Carlos a veces me permitía bañarme en su casa, ¿no? O sea, yo pasé por una situación muy difícil, ¿no? Y le dije a Carlos, le escribí a Carlos, estoy aquí afuera y pásame mi playera, y me decía, no estoy. Y él estaba ahí, o sea, ahí estaba con lo que se movía, ¿no? Tenía una moto con lo que se movía, y yo sabía, le decía, oye, pues aquí está tu moto. Y dice así, no, sí, acabo de llegar. O sea, cosas muy gachas, y probablemente en esas situaciones yo sí le pregunté a Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy pasando por este proceso? ¿Por qué estoy viviendo en la calle? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y después Dios me dijo, ¿por qué yo pasé por ese proceso? Probablemente tú estás pasando por un proceso similar, o no tanto como yo, que pues, me fui a dar embarrada hasta la calle. Literal, yo dormí López Cotilla. Yo dormí en una banca de López Cotilla. Y después Dios me dijo, es que yo estoy preparando tu corazón. Porque tú vas a ser grande, pero necesitas humillarte. Necesitas saber que el que te rescató fui yo. Y el que te va a poner en un lugar alto, voy a ser yo. Para que nunca tus pies... Entonces muchas veces Dios nos puede poner en situaciones complejas, pero la intención de Él es simplemente limpiar tu corazón. ¿Se recuerdan lo que platicamos la vez de arar la tierra, de arar el corazón? ¿El arado qué es? El arado duele. Para que una tierra dé fruto, tú tienes que arar la tierra. El corazón, la Biblia dice que el corazón es como una tierra. Hay tierras fértiles, hay tierras que no son fértiles, hay tierras donde tú le dices algo y para que esa semilla implantada, como es la palabra o cualquier cosa, dé fruto, pues ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una preparación de la tierra. Y esa tierra a veces es rasposa. A veces no la queremos, pero es necesaria. Es necesaria pasar por ese proceso de ese arado. Entonces,
pues yo en ese tiempo yo le decía, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué yo soy muy trabajador? Porque siempre soy muy trabajador y siempre he sido muy esforzado. Yo decía, yo no me merezco esto. Yo me quejé con Dios. Pero jamás me dejó. El hombre te va a traicionar. El hombre te va a traicionar. Carlos me traicionó en el momento que más lo necesitaba. Pero Dios nunca me dejó. ¿Alguien sabe el proceso que pasó Jesús cuando fue traicionado por Judas? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía? Claro que Jesús sabía. Inclusive Pedro, ¿qué le dijo a Pedro? O sea, Pedro lo traicionó. Le dijo, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces hoy. Y Judas, fíjense, Judas, 3 años con el maestro, 3 años con Jesús. 3 años con Jesús. No es posible que lo traiciones, y muchos lo traicionamos, de hecho, ahorita actualmente. Pero él estaba ahí. O sea, él era un íntimo de Jesús. Él comía, inclusive, fíjense, en la cena le dijo, el que remoja el pan conmigo, ese es el que me va a traicionar. Si tú y yo vamos a comer, pues nos conocemos y todo, pero tú me tienes la confianza, como si yo me estoy echando unos tacos, a quitarme un taco, probablemente no. Pero él estaba remojando el pan con Jesús. ¿Qué quiere decir? Tenían un vínculo muy estrecho entre ellos dos. Entonces Jesús, imagínense la intimidad de Jesús con Judas. Eran amigos, le llamaba amigo. Y Jesús le dio a él el ministerio de llevar el dinero. Y Judas era una persona avariciosa. De hecho, vendió él por 30 monedas de plata a Jesús. Entonces, imagínate a Dios, te imaginas a Jesús poniendo a prueba, o sea, él dentro de él, ¿por qué él habrá elegido a Judas como la persona que iba a llevar la administración del dinero, del ministerio, a una persona con problemas de dinero? O sea, ¿tú crees que Judas no sacaba la anilla de vez en cuando ahí de, llegó pues esto es para mí, esto es para los demás? Claro que pasó. 3 años estuvo así. 3 años. 3 años con Jesús. Y no cambió. ¿Cuánto tiempo nosotros podemos estar o sea, el simple hecho de conocer a Jesús, o sea, te puede cambiar la vida. Pero si tú no decides cambiar tu corazón, ¿qué va a pasar? De nada te va a servir. Tú puedes leer esta Biblia 3 años. Y si tú no la lees con un corazón dispuesto, lo único que te va a hacer es una cabezota así, con mucho conocimiento, pero sin fruto. A mí Jesús me sorprende, ¿no? Por cómo él actuaba, inclusive después de que pasó eso. La Biblia dice, y Jesús lo amó hasta el fin. A Judas lo amó hasta el fin, a pesar de que lo traicionó. ¿Cómo puedes amar a alguien que te traiciona de esa manera? Que te vende para que te maten. ¿Cómo puedes amar a alguien? Vamos a ir a Salmos 103 y el 14. Desde el 13 vamos a leer, ¿ya lo tienen? Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Jehová, Dios, se compadece de la gente que le teme a Dios. Dice, porque Él conoce nuestra condición. ¿Qué dice abajo? ¿Se acuerda de qué? De que somos polvo. Somos polvo. Se acuerda de nuestra condición porque podemos caer, podemos traicionar, podemos hacer 1000 cosas, pero la Biblia dice que Él se compadece de nosotros porque Él sabe que tú y yo somos polvo. Polvo. ¿No? Pero se me hace curioso que dice de los que le temen. O sea, tú tienes que temerle. Vas a fallar, vas a caer. Probablemente no eres José, ¿no? Probablemente no eres Jesús tampoco. Pero creo que siempre la Biblia nos enseña a cómo actuaron ciertas personas para nosotros poder imitar su estilo de vida y tratar hasta cierto punto de hacer lo que ellos hacen. Para eso es la palabra de Dios. Para entender qué fue lo que pasó. Y Dios lo que quiere es limpiar tu corazón. Si tú ahorita estás pasando una situación
complicada, que probablemente todos siempre pasamos, recuerda, maldito el hombre que confía en el hombre. Y no solamente en el hombre, vamos a ver ciertos puntos ahorita más abajo que también tenemos que tener cuidado, ¿va? Pasamos a Mateo 14, 22 al 33. Esta parte me encanta de la Biblia. Es la parte donde Jesús estaba en la barca. ¿Va? Lo voy a leer y me siguen. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, o sea, como que de orilla a orilla. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, o sea, se fue solo, Jesús oraba solo. Y cuando llegó a la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento era contrario, o sea, había una tormenta literal, o sea, mientras que Jesús les había dicho, adelántense, era ya en la noche y empezó una tormenta fuertísima, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Imagínense esta situación donde estás en una barca, así pues no era la mejor barca, seguramente pues eran pescadores de escasos recursos, la verdad, o sea, una barcuchilla ahí, los discípulos, y las olas y el agua y la lluvia. Entonces ven a Jesús, pero no sabían que era Jesús, veían como una persona literal caminando en el agua. Imagínense ustedes qué harían, qué sentirían si están en la noche, en la madrugada, en ese entonces no había alumbrado público, o sea, estaba totalmente oscuro, y están literal en medio de Chapala, sí, y ves ahí, o sea, dices, no saben, yo creo que hasta te avientas al agua, ¿no? Te avientas al agua. Entonces, imagínense estos hombres en esa situación, donde ven a Jesús, a una persona, y pensaron que era un fantasma, y empezaron a gritar, pero él enseguida, Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas, no temas. Cuando Jesús te dice, yo soy, no temas, esto yo creo que no creo que solamente sea para esto, creo que también es para tu situación, no temas. Le respondió Pedro, otra vez, el Pedro me encantaba porque el Pedro era bien bravo, ¿no? Le decía, y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? En el 29, y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces, imagínense Pedro, o sea, la verdad, a mí me encanta, porque imagínense Pedro así de, o sea, estaba loco, la neta Pedro, a mí me gusta mucho Pedro porque estaba bien raro, ¿no? Estaba bien locochón. Y le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, o sea, Pedro como que ya entró en razón y dijo, ¿qué hago aquí, no? Y al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dijo a voces diciendo, Señor, sálvame, sálvame. Dice, al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Pero algo que me impacta, o algo que nosotros podemos traducir aquí, creo que Jesús, ¿ustedes creen que Jesús hizo esa locura por hacerla? Jesús no hacía nada sin sentido. Jesús no hacía, pues déjame pongo aquí a caminar en medio del mar y no. Jesús lo hacía para que tú el día de hoy tengas una enseñanza. Esa tormenta significan tus tormentas. Esa tormenta significan tus problemas, una situación por la que estás pasando. Esa tormenta significan adversidades, una enfermedad, una separación, te corrieron del trabajo. Me encanta, le dijo Pedro, Señor, déjame ir. Y le dijo Jesús, ven. Jesús ya le había autorizado la bendición a Pedro. Jesús ya le había dicho, ven. ¿Saben por qué se hundió? Porque perdió la fe. Por eso le digo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tú tienes una bendición que Dios ya te dio. ¿La puedes perder? Sí la puedes perder.
¿Y sabes por qué la vas a perder? Por tu poca fe. Pero aún así de que nosotros perdamos esa fe y nos hundamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué dijo aquí? Le dijo, Señor, sálvame. Le dijo el 29, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse a voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué dice abajo? ¿Qué dice el 34? Al momento, Jesús al momento extendió la mano. No se demoró. Miren, yo tengo una hija y me acuerdo que mi hija, cuando estaba chiquita, íbamos a la alberca, así a la playa y así, ¿no? Yo me acuerdo que mi hija, estábamos así me acuerdo muy bien, esto fue una laguna de no sé qué, un hotel muy bonito y me acuerdo que mi hija venía hacia mí y brincaba hacia mí en la alberca, y yo la agarraba y mi hija, ¿ustedes creen que si yo no hubiera estado, mi hija se hubiera lanzado? No. ¿Por qué? Porque es incierto el agua, ¿no? O sea, está hondo. Pero ella, ¿qué hizo? Se confió en mí. ¿Ustedes creen que yo iba a hacer esto? Ni de loco. ¿Tú crees que Dios no te va a cargar? Ven. Exactamente lo mismo. ¿Tú crees que Dios te va a soltar? No te va a soltar. Pero a veces nosotros, ¿qué hacemos? Empezamos a desconfiar de la situación. Pero no sabemos que tenemos un Padre todopoderoso que te cuida, que te guarda. ¿De qué vas a temer? La Biblia dice, ¿a quién temeré? ¿Qué me van a hacer? La Biblia dice, el que contra ti conspirare delante de ti caerá. Tienes que tener tu fe bien puesta en Dios. ¿Y qué va a pasar? Dios te va a levantar. Dios te va a levantar. ¿Qué necesitamos nosotros? Lo único que te pide a ti Dios es que tengas fe. Fe, ten fe. Hay un verso en la palabra donde dice, estad quietos y ved que yo soy Dios. Así a ese nivel. O sea, dice, tranquilo. Así, si lo traducimos, quédate tranquilo y ve cómo actúo yo. Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, o sea, Moisés estaba grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogido antes de ser maltratado como el pueblo de Dios. O sea, él escogió ser maltratado como el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Moisés tenía su mirada puesta en el galardón, en el premio que Dios tiene para los que le aman. Dice, por la fe dejó a Egipto. Moisés era literal el nieto del faraón. Era otro. ¿Se imaginan las opulencias que tenía este hombre? Moisés. Riqueza, tenía la mujer que quería, comía lo que quería, se paseaba como quería, tenía todo. Tenía poder. Y dice que prefirió dejarlo todo. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo de la ira del rey, porque se estuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. Moisés se mantuvo bien, como viendo al invisible. Si regresamos a lo que estamos platicando hoy, puestos nuestros ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Cómo se mantuvo Moisés? Como viendo al invisible. A veces creemos que no lo vemos. Decimos que no está aquí, pero sí está aquí. El hecho de que tú no lo veas no quiere decir que Él no esté aquí, que Él no te cuide, que no te proteja. Busca 1 de Timoteo 6:17. Si quieres, Adrián, busca Salmo 118. Luis, Proverbios 3. Me ayudas con Salmos 41. Me ayudas con Amós 5. Y yo voy a leer al final Colosenses. No solamente no es poner tu fe en el hombre. Hay 5 puntos más que quise aquí. El primero de ellos está en 1 de Timoteo 6:17. ¿Ya lo tiene? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos y pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hay gente que pone su fe en la riqueza, que dice, es que si yo no tengo esto, a mí no me va a ir bien. Si yo no tengo esto, me voy a ir a la calle. Si yo no tengo esto, voy a perder no sé qué. ¿Qué decía Jehová?
que no pongas tu fe en las riquezas. Claro que la riqueza es importante, claro que cuidamos el dinero, claro, si no yo no trabajaría, pero no pongas tu fe en la riqueza, pon tu fe en Dios y Dios te va a dar esa riqueza, ¿va? Entonces, primer punto, no poner tu fe en la riqueza. Después, Salmo 118, del 8 al 9, ¿qué dice? Mejor es esperar en Jehová que esperar en hombre. Mejor es esperar en Jehová que esperar en príncipes. Inclusive aunque tú, es que mi primo es el gobernador, no importa. Si yo tengo a Dios en mi corazón, yo confío más en la ayuda de Dios que en la ayuda del mismo Alfaro o el quien tú me digas. Yo prefiero ser un íntimo de Dios que ser un íntimo de cualquiera que me digas. No pongas tu fe en las riquezas, no pongas tu fe en el hombre. Proverbios 3, ¿quién le tocó? ¿Tú? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en ti. Hay gente que dice, yo soy muy fregón, yo esto, yo el otro. Hay una maldición en eso. Tú trabaja, esfuérzate. La Biblia dice que el caballo se prepara para la batalla, pero la victoria la da Dios. ¿Qué quiere decir? Tú te puedes preparar, tú puedes estudiar, tú puedes prepararte en un curso, en lo que sea. Pero ¿quién te va a dar la victoria? Dios. Y cuando tú le robas la gloria a Dios, ahí es donde te empieza a ir mal. Que yo hice esto. No, tú tienes que poner tu fe ¿en quién? En Dios. Entonces, no confiar, no tener fe en las riquezas, no tener fe en el hombre, no tener fe en nosotros mismos. Después, Salmos 41, ¿quién le tocó? Del 9 y 10. Es una enfermedad incurable, se acostó para no levantarse jamás. Hasta mi amigo íntimo en quien yo confiaba. Su íntimo lo traicionó. Inclusive tu gente cercana a ti, muchas veces son los que más nos pueden traicionar o los que más nos duelen una traición, porque pues igual si me ofende el que me lava el coche, pues no me importa, pero si me ofende el íntimo, ahí mi corazón probablemente pues sufra un daño, ¿no? Entonces tampoco tienes que, y no quiero decir que tampoco así, hazte para allá, no, simplemente tu fe puesta en Dios, puesta en Jehová. Amós 5:8. Así es, así es. Jehová es su nombre. Ni en el horóscopo. Hay gente que el horóscopo, que soy Tauro, descendencia en Piscis, no sirve eso. No, tú no eres Tauro, ni Piscis, ni Géminis, ni Acuario, tú eres un hijo de Dios. Punto. No confíes que lo que me dijo la bruja, lo que me dijo esto. Dice, confía, ¿qué dice? ¿Cuál es su nombre? Jehová. Y dice al principio, el que hizo las Pléyades, o sea, a lo que tú le tienes fe en un horóscopo, una carta, él dice, confía mejor en el que hizo las Pléyades. Colosenses 2:8, yo lo voy a leer. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los movimientos del mundo, y No confíes en las filosofías huecas. Hay filosofías, ¿qué dice? Huecas. Que el karma, que el no sé qué, que el no sé cuánto. La Biblia tiene la respuesta a todo. Entonces, recuerden, no confiar en el hombre, no confiar en el dinero, no confiar en tu amigo, no confiar en ti mismo, ni en tu propio corazón. La Biblia dice que el corazón es engañoso, más que todas las cosas. No confiar en el horóscopo, no confiar en las filosofías huecas. Confiad mejor en el que hizo las Pléyades. Dice, su nombre es Jehová. Y ya, ahora sí, para terminar, Isaías 41:10. Dice, no temas. Te dice a ti, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Dice, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre Dios te va a ayudar. Siempre, siempre, siempre. Aquí dice,
No dice cuando te sientas mal o cuando me traiciones. Dice siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Siempre, siempre. Recuerden, bien importante este versículo que ya lo habíamos retomado, lo que nos prometió Jesús. Dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Va? Espero que les haya gustado el día de hoy. Hay que cerrar los ojos para una oración. Señor, muchas gracias por este día, Padre, que venimos a escuchar tu palabra, no venimos a escuchar a un humano. Venimos, Señor, con un corazón sediento de ti, Señor, de conocerte. Muchas gracias, Señor, porque nos diste esta palabra, porque nos la llevamos a nuestro corazón, Señor. Yo te pido, Señor, que el día de hoy, lo que se habló aquí, Señor, se guarde en los corazones de cada una de las personas que están aquí y den fruto al 100%. Que dejen de poner, Señor, su fe, Señor, en las personas, Señor, porque nos traicionan. Y si el día de mañana nosotros, Señor, pasamos por una situación compleja, donde tenemos una traición, Señor, saber afrontar eso, Señor, y saber dejar ir, Señor, y saber que tú no nos vas a dejar, que a pesar de cualquier cosa, tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te doy gracias, Señor, por este día, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.